Buenas tardes, mi nombre es María Rodríguez, soy básicamente R5, por eso me ven corriendo delicada porque este día debe ser R5. Sí, dermatólogo joven. Básicamente lo que yo les voy a hablar es un programa de dermatosis papulas escamosas. Honestamente es algo como bien largo, pero la idea del título es que me interesa que ustedes aprendan algo que se llama patrones de reacción. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando vemos algún paciente que tiene algo en piel, nos ponemos un poquito locos porque no sabemos qué es y decimos, esto se parece a cualquier cosa. Eso no pasaba, no pasa. Y por eso existe algo que se llama los patrones de reacción, que inclusive a veces los dermatólogos hay cosas que no están muy claras y simplemente uno lo mete en un gran saco que te abre un plan de trabajo y ahí tú puedes determinar qué está pasando. Y esto se inició desde hace muchísimos años, donde un dermatólogo francés clasificó o dio estos tipos, que le llamaban los árboles de los dermatosis, donde básicamente cada rama hablaba de dermatosis eczematosas, eczemáticas, dihidrobarbadas, heteromorfas, y ya esto se fue cambiando un poquito y básicamente esos patrones de reacción lo que es que vamos a combinar morfologías de lesiones primarias y secundarias para hacer unos subconjuntos de enfermedades. Entonces, básicamente, son diagnósticos diferentes que van a compartir características semiológicas. ¿Okay? Y esto nos va a abrir la ventana, como les decía, a diferentes diagnósticos diferenciales, plan de trabajo y poder llegar a un diagnóstico en particular. Entonces, si ustedes escuchan pápulas escamosas, prácticamente es cualquier cosa en la piel que tenga pápulas y que tenga escamas. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí entonces, lo que comentaba, una herramienta útil cuando no observas algo que te diga, sí, esto es tal cosa de una. Desde que las pápulas escamosas, cualquier cosa. Dentro del ejemplo como bandera de esto es la psoriasis, que ya ustedes lo van a ver con la doctora Sara, eso no lo vamos a ver hoy porque es un tema aparte, pero es como la enfermedad que representa este grupo de dermatosis. Ya después otros dermatólogos han modificado este árbol de dermatosis de Aliber y fíjense que tú puedes pararte y ver, ¿esto es algo inflamatorio o no? Y si es inflamatorio, ¿es infeccioso o no es infeccioso? Y dentro de las no infecciosas, entonces tienes las pápulas escamosas y las eczematosas, que tú puedes meterle la práctica trópica, por contacto. Aquí ya ustedes van a ver que está líquido claro, que tiene rosada, psoriasis, urticaria, es una enfermedad de tejido conectivo. Fíjense que aquí, entonces ustedes se pueden como orientar y ya no parece tan infinita la dermatología y no parece como que, bueno, cualquier cosa. Y bueno, obviamente infecciosa, que ya las neoplásicas, no sé si las han visto, las van a ver, y ya se les más o menos se pueden orientar. Entonces, yéndonos ya a lo que nos compete el día de hoy, les dermatosis pápulas escamosas, entonces, ¿qué es lo que nosotros también quiero que vean? Si son pápulas implicadas, vamos a hablar de que hay un proceso en la dermis. O sea, si tú tienes una pápula, es porque realmente algo está llegando a la piel, generalmente es un resultado inflamatorio. ¿Okay? Si vemos que hay escamas, generalmente es porque ese epitelio algo pasó, algo lo está inflamando, algo lo está fastidiando, que está haciendo de que su recambio sea mucho más acelerado y por eso vemos visualmente las escamas. ¿Okay? Entonces, esto también nos ayuda a hacer un insight o a evaluarnos nosotros mismos y ser lógicos de qué es lo que sea que pueda estar pasando. ¿Okay? A veces podemos tener en el dermatosis pápulas escamosas que estas pápulas se agrupan y van a formar grandes placas, como van a ver, por ejemplo, en la psoriasis. Ahora entonces, bueno, grupo heterogéneo, ya lo hablamos, caracterizado por pápulas y escamas, obviamente. Esto es bastante frecuente, ¿ok? O sea, dentro de las dermatosis o todas las enfermedades que hay en piel y de las inflamatorias, las pápulas escamosas son el pan nuestro de cada día. Tanto así de que inclusive un secundarismo sifilítico lo puedes meter dentro de las pápulas escamosas, ¿ok? Nosotros vamos a hablar más que todo, como vamos a decirlo así, como más enfermedades nicho, o sea, como más cosas dermatológicas netamente. Ya hablamos de eso, que lo vamos a ver con la doctora Sara. Vamos a hablar de pitiriasis rosada, me sabotea Roberto. Vamos a hablar de lichen planus. Y después va a dar algo de PRP o pitiriasis rubra. Y obviamente lo que las fisiopatologías de estas afecciones involucran procesos inflamatorios. Si yo tengo algo
eritematoso o violáceo en los fototipos altos, que está haciendo una pápula, o sea, hay un acúmulo allí de células que está haciendo de que esta piel pierda su morfología y además se está descamando porque ella se está recambiando rápido por ese proceso inmunológico, entonces obviamente ya nos vamos a orientar. Entonces, fíjense que aquí más o menos son las enfermedades que vamos a hablar, como les digo, son cosas como muy nicho de dermatología y por eso es que se las voy a dar. La psoriasis, la pitiriasis rosada, arriba tienen fotos de fototipos más bajos, que es lo que estamos acostumbrados a ver en los libros, pero de un tiempo para acá en dermatología se está empezando a hablar del skin of color o las pieles de colores, y es que hay muchas cosas que no vamos a ver igual, en el tema no lo vamos a ver igual, entonces de repente esto se ve como muy obvio, pero si no estamos entrenados en pieles de color, tal vez nos cueste un poquito más ver el tema, más o menos esto se ve súper obvio y aquí de repente no tanto y no se cuesta ver. Entonces hay que irse como acostumbrando. Y el movimiento actual es tratar de adaptar muchos de los libros a que también muestren fotos de personas con color, y sobre todo nosotros somos latinos y tenemos muchas cosas de personas bien de color, desde la hiperpigmentación, etcétera, etcétera. Entonces, pitiriasis rosada. De todas estas que yo les voy a hablar, esta en particular también es la que más me interesa de que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque esto es algo que es bastante común, que les va a llegar, es algo que ustedes pueden manejar, ¿ok? Básicamente, ¿en qué es la pitiriasis rosada? Es una erupción cutánea aguda, importante, autolimitada, que la vamos a observar más frecuentemente en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué sucede o qué se describe en la pitiriasis rosada? Ustedes van a ver, como muchas cosas en dermatología, a veces no conocemos exactamente qué sucede, pero se ha estudiado que está asociado probablemente con una reactivación de herpes humanos 6 y 7 o incluso de otras afecciones espirales. ¿Qué es lo típico? Es un paciente que, claro, si llega con manifestaciones en piel, no, de repente lo empecé a brotar. Entonces, ustedes ante un brote, un rash, lesiones pápulo-escamosas muy específicas, averigüen. Previamente habías tenido algún cuadro gripal, te sentías mal, y no previamente es que el día anterior que empezó el rash puede haber sido semanas antes. O estás tomando algún medicamento, porque lo otro muy frecuente en dermatología son las reacciones cutáneas adversas a medicamentos. Pero en el caso de la pitiriasis rosada, casi siempre de repente identifican, bueno, sí, hubo un día que me sentí mal, o fue algo tan inespecífico que ni siquiera el paciente se acuerda, tuvo un dolorcito de cabeza y ya. ¿Y qué es lo clásico de la pitiriasis rosada? Que empieza con lo que nosotros llamamos la placa heráldica, que es una placa eritematosa, generalmente ovalada, de bordes más o menos bien definidos, irregulares, con una descamación en collarete, y suele ser única. Luego de que ella sale, más o menos a una o 2 semanas posterior, empieza una segunda erupción y el paciente generalmente acude y se asusta porque se me empezó a regalar sin estar en todos lados, y son placas de menor tamaño. Fíjense que aquí está la placa heráldica con las otras placas, que suelen ser obviamente eritematosas, descamativas, porque los famosos volvemos lo mismo, tienen una distribución en traje de baño, ¿ok? Y algo que lo vamos a ver más acá, que ustedes van a ver, y eso cuando uno lo ve como que sí, es una pitiriasis rosada, es ese patrón en arbolito de Navidad. ¿Y qué es esto? Fíjense aquí, cómo esas lesiones siguen las líneas del rastro y entonces da esa sensación o ese aspecto de arbolito de Navidad, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos una gran placa heráldica y aquí tenemos el resto de las placas asalmonadas, eritematosas, que suelen salir en el resto del cuerpo. Y eso, sobre todo predominio de tronco, ápice glúteo, extremidades superiores, suele respetar extremidades inferiores. ¿Y qué es lo importante aquí? Lo que mencionamos inicialmente, que es autolimitada. O sea, generalmente, si uno no le indica nada al paciente, va a resolver solo que toma muchísimo tiempo para lo que el paciente le gustaría. Algunos pacientes pueden referir prurito y entonces, bueno, no nos ayuda, con cremas hidratantes, antihistamínicos. A veces, si el paciente es muy intenso, uno puede ponerle un curso corto de esteroides diluidos, como para que él sienta de que le estás indicando algo, porque también los pacientes hay que saber manejar al paciente y a las personas, y si ellos llegan por algo que están brotados y ustedes dicen, no, tranquilo, se va a quitar en 2 meses, pero ahora es como que, entonces es también tratar de manejarlo y de repente ustedes, bueno, una crema reparadora, échate esto,
y los marean un poquito allí. Y eso, si hay prurito, se le puede poner un curso corto de corticosteroides tópicos. No sé si ya vieron clases de esteroides tópicos. Que bueno, ahí la doctora le va a explicar que hay diferentes potencias, hay diferentes presentaciones y obviamente también según las edades y las zonas, algunos son más adecuados que otros. ¿Okay? Se han descrito, pero eso es algo muy excepcional, en algunos casos severos. O sea, es sobre todo ese paciente donde tiene una persistencia de esos síntomas gripales y algunos autores han hablado de que se puede indicar, como hablamos, de que si es una reactivación de estos virus herpes, de indicar aciclovir. Honestamente, nunca he llegado a ver eso, menos sintomáticos, generalmente ellos se siguen saliendo. Tú le das tranquilito y a la mente, no, ya se me empezaron a quitar, ya no me pica, ya no me nada, no pasa nada. Por eso es que esta es una de las que me interesa, porque a pesar de que es de las enfermedades linfodermatológicas, es algo que fácilmente ustedes pudieran manejar en un ambulatorio. Terapia fitoterapia, básicamente, ¿qué es esto? ¿Qué es fisioterapia? Y se lo coloco aquí sobre todo para que sepan esto. Es que nosotros usamos mucho el sol, aunque la gente cree que los dermatólogos odiamos el sol, porque si lo hacemos de una forma controlada y dosificada, tiene un efecto antiinflamatorio. O sea, antiinflamatorio en el sentido de que va a suprimir el sistema inmunológico, y es por eso que es uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel, porque si tú continuamente te expones, repetidas quemadas, tal, tu sistema inmunológico en piel no va a ser el más óptimo y no va a ser capaz de detectar las mutaciones y los cambios que pueda haber en esa célula, y por eso es más fácil que mute. Pero si lo usamos dosificado en momentos o horarios donde el índice de radiación UV no es tan alto, que en nuestro país suele ser 8:30 para arriba, 9:30 para arriba, después de las 4 de la tarde, 5 o 10 minutos, eso les ayuda, porque estamos calmando ese sistema inmunológico, estamos haciendo una inmunosupresión, esa no es la palabra, suena raro, y por eso es que ustedes van a ver o ven que a los pacientes de psoriasis les gusta mucho ir a la playa, y ellos se sienten buenísimos porque mejoran las lesiones, y por eso es que a veces nosotros mismos vemos, vamos a la playa y si tiene un brote de acné, en el momento se calma, después puede alborotarse, pero en el momento se calma y es por el efecto del sol que esa inflamación, sobre todo si las lesiones son inflamatorias, va a calmar un poco. Entonces, esta es una estrategia que a los pacientes les encanta en sus remedios caseros, como mira, te vas a poner al sol 5 minutos, a esta hora, les encanta. Vamos ahora con algo un poquito más nicho y más dermatológico, que es el líquen plano. Yo diría que esta es como la segunda prototipo de la dermatosis papulosas. Un importante líquen, entonces una dermatosis liquenoide, y esto del liquenoide habla sobre todo del infiltrado que se ve en la biopsia inflamatorio, que hace como una banda, y lo otro es el aspecto liquenoide, que el aspecto liquenoide es que ustedes ven en la piel, fíjense, yo creo que ojalá tiene una foto que se ve mejor, vean como estas pápulas placas son planas, y ustedes ven que las líneas de la piel están como acentuadas. Esta es la mejor foto y esta pantalla es un poco chiquita. Pero eso es lo que uno habla de liquenoide. Inclusive, a veces uno utiliza el término, esta lesión está liquenificada, pero ya ahí hablamos de rascado crónico, de que tiene mucho tiempo, y justamente ustedes ven que las lesiones se ponen gruesas y se notan más los pliegues de la piel. Eso es lo que se llama liquenificado. Entonces, no solo va a afectar la piel, sino también va a afectar cosas, cuero cabelludo y uñas. Algo característico del líquen plano es eso. Esto es casi que lo primero que uno les enseña cuando hablan del líquen plano, que son las 5 P's, que son pápulas purpúricas, poligonales, planas, periginosas. El líquen plano pica increíblemente, y es una de las cosas que hace como a veces te hace la diferencia de otras cosas. Y bueno, aquí a veces la gente agrega placas porque pueden unirse y formar placas. Por lo mismo, patogenia, no está muy claro. Sin embargo, hay factores predisponentes o precipitantes, como puede ser infecciosos, lo mismo que hablamos, virus de hepatitis C. Se puede inclusive considerar una manifestación paraneoplásica. Ustedes van a ver que mucho en dermatología no vamos a paraneo o otras cosas, porque a diferencia de repente de medicina interna, que te enseñan la enfermedad y te enseñan las manifestaciones, uno lo ve al revés, uno ve la piel y que puede estar abajo produciendo teos. Entonces, aquí sí es importante que si ustedes sospechan que el líquen plano, tienen un paciente con líquen plano, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden ir adelantando algunos laboratorios muy básicos y tratar de referirlo al dermatólogo, porque entonces hay que, si vemos que precisar en verdad si es un paraneoplásico, pues hay que
hacer un poco más de estudios, hay que tomar una biopsia, hay que registrarla. Básicamente, ¿qué se da en el líquido plano? Es un daño autoinmunitario mediado por linfocitos T, esos queratinocitos basales, que por eso en las biopsias se ve un infiltrado en banda, porque está atacando todo la epidermis, que van a expresar en su superficie autoantígenos alterados, que pueden ser producidos por esa respuesta inmunológica ante un neo que no sabemos, o ante una reactivación de alguna infección viral. A veces, honestamente, es idiopático, no logramos determinar qué sucedió. Entonces, fíjense, aparte de las 5P, que es lo otro que nos ayuda a la semiología, son simétricas, son las flexoras, no va a haber tanta descamación como de repente pueden ver en la epidemias rosada. Si vemos lesiones en piel, revisar mucosa oral, que en un 50% puede estar acompañado de lesiones, sobre todo en la mucosa bucal. También es muy característico en lesión umbrosacra, y fíjense que hay algo que ellos también tienen que te pueden ayudar, que es estrías de Wickham, como el malo de Orgullo y Prejuicio, que fíjense estas líneas blanquecinas que se ven encima de las placas, esas son las estrías de Wickham, y eso también dice el temprano, a veces se ve más con el dermatoscopio, fenómeno de que básicamente que es por lo que nos están combatiendo, que tiene el central, se rascó algo, y en donde se cae ese rascó empezaron a salir lesiones similares a la de la izquierda. Por lo menos esta línea aquí yo me puedo cortar un brazo que el paciente se rascó o algo le pasó, porque la naturaleza no es tan lineal, y si ustedes ven esto aquí, ahí hubo algo, algo pasó. Para ver, bueno, las mismas de las 5 P's, y fíjense que por eso es importante también que lo refieran, porque esto es como lo típico, lo básico, lo fácil, pero hay otras presentaciones de líquido plano que nos pueden confundir un poco, que el lineal hipertrófico inverso, que son extienes. También puede haber alguna presentación atrófica. Esto es lo típico que vamos a ver en mucosa yugal, que si ustedes ven lesiones en piel, revisen boca, y van a ver que son esas líneas blanquecinas, que son las mismas estrías de Wickham. Y bueno, con el equipo de estomatología siempre se habla, porque en los libros es como medio controvertido, de que esto te da riesgo a que tú desarrolles un estilo celular. No se sabe hasta qué punto, se cree que es por obviamente esa inflamación crónica que hay en la zona. Entonces casi siempre estomatología vigila a estos pacientes muy de cerca. Pero fíjense que también puede haber líquido plano mundial. Y muchas veces me pasa de que piensan que esto es una onicomicosis y no necesariamente es así. Es muy raro que ustedes vean una onicomicosis que afecte absolutamente todas las uñas. ¿Okay? Entonces, estas otras presentaciones se las pongo para que las tengan en cuenta. Sin embargo, a mí me interesa es que si ustedes ven un paciente que cumple con esto, que es lo básico, que es frecuente, ustedes lo refieren dirigido ya con laboratorios, otras cosas, o que se nos publique en plano, para que nos encarguemos de lo demás. Entonces, fíjense que aquí el manejo, básicamente, laboratorio, biopsia, a veces es clínico y no tomamos biopsia. Otras veces sí, pero sobre todo para que el paciente tenga claro lo que tiene, ¿ok? Porque también se describe que puede haber una resolución espontánea de 6 a 2 años, o sea, espontánea que no le pongas nada, que el paciente se calme sus lesiones y van a quitarse. Entonces es bueno que el paciente tenga como su etiqueta o tenga ya algo que diga lo que tuvo, porque típico, ay no, sí, hace años no me pasó nada, pero ahorita me empezaron a salir estas lesiones, no sé qué matar, sí, pero es que yo tengo líquido plano, listo. O puede que tenga manifestaciones en piel y de repente es un paciente que empieza con prurito en cuero cabelludo, caída de pelo en cuero cabelludo, que pudiéramos pensar que es una alopecia androgénica vulgar y corriente, simplemente que tenemos un líquido plano, pilares, y el tratamiento es muy diferente a una alopecia androgénica. ¿Okay? Y esta sí es una alopecia cicatricial, que el pelo que se cayó, pero que no va a volver a salir. Entonces, inclusive que pudieran hacer, sabemos que escuchamos que es un líquido plano, hay algunas lesiones que le pican muchísimo al paciente, como doctor, no aguanto, ayúdame. Bueno, le puedo poner histamínico, pueden poner un poquito de esteroide tópico, ¿ok? Para la tensión. Igual ya van a ver la clase de esteroides, que más o menos la doctora les va a orientar en cuanto a potencia, ubicación, presentación. Pueden hacer un curso corto que de repente le dé algún sintomático al paciente, y cuando no lo vea, no puede seguir con el plan, y a veces hasta necesario indicar esteroides sistémicos.
Los intradisciplinares los usamos sobre todo cuando hay lesiones hipertróficas y queremos ampliar un poco. Pero fuera de esto, fíjense lo otro que tenemos aquí, fototerapia. Pero de repente también pudieron darle la tabla, también vaya, póngase el sol un rato, relájese, eso la va a ayudar, mientras viene para acá y pelea aquí en el viaje de la vida. Obviamente todo el resto del tratamiento son sistémicos y un poquito más avanzados, porque hay pacientes que no responden al esteroide, que necesitan algo más, pero bueno, ya aquí nosotros nos encargamos. Algo importante es que ustedes van a ver que la resolución de las lesiones tiende a dejar hiperpigmentación. Obviamente no vamos a ver más en fototipo alto o de 4 para arriba, como somos casi la mayoría de nosotros, y eso también nos puede dar como una pista y es una hiperpigmentación que va a resolver una marca que quiere. Pero a diferencia de la pitiriasis rosada que resuelve y deja manchas, y va a dejar manchas. Entonces de repente también es algo allí que al momento de interrogar al paciente nos puede ayudar. Como dato curioso, bueno, otros líquens, está el líquen nítido, el líquen estriado, sobre todo el nítido, a veces es como muy frecuente que pregunten, como que en niños empezamos a salir estas pepitas, porque es muy frecuente en niños y adultos jóvenes, que fíjense que son muchas papulitas, que tienen ese aspecto como brillante, tienen una superficie aplanada, puede dar mucho clorito, y ustedes pueden lucirse y decir, ah, no, tranquila, eso es un líquen nítido. Si tiene clorito, le pueden poner un poquito de esteroides tópicos, obviamente manejo general de concilio y cremas hidratantes, porque si la piel está deshidratada, va a picar más porque está deshidratada, y eso va a resolver espontáneamente en un tiempo. Lo que sale, no se sabe. Hay como alguna predisposición en pacientes atópicos, pero se puede lucir, no se preocupe, no es nada malo. Hay otros que los papás consultan más porque se asustan. Esto casi siempre es como una pregunta de pasillo. Mira, que les traigo unos puntitos. Pero esto sí se asustan más, que es bien estriado y es que ustedes van a ver. Como esas mismas papulitas que luego describimos en el paciente del líquen blanco, pero que siguen una línea, solo que están más miembros inferiores. Y vean que a veces pueden dejar como una máquina de pigmentar. ¿Okay? Igualmente, no hay que hacer. Hay que explicarle a los papás que eso es algo benigno, autolimitado, que se le vaya quitando. A veces queda como una marca, ¿okay? Un poco de hiperpigmentación. Algunos pacientes lo ven, no es un lunar, pero algunos pacientes lo entienden como que, bueno, es un lunar, va a crecer con él y tal. No es nada malo, generalmente no merita biopsia ni nada. ¿Okay? Esto es como una curiosidad. Y ya aquí esto sí es una enfermedad mucho más nicho dermatológica, que es la PRP o la pitiriasis rubra pilaris, pero igualmente es como una de los estándares de las pápulas escamosas. Piensa que es crónica y que es poco frecuente, no la vemos tanto ni siquiera nosotros aquí. ¿Qué caracteriza esto? Es que son muy específicos, son pápulas que ustedes van a ver, están relacionadas con el folículo y que tienen, son rugosas, y que cuando ustedes las tocan a veces se sienten como medio seborreitas, grasosas. Entonces, esas pápulas se van a unir, van a formar grandes palacas que entonces van a dar a la piel, sobre todo cuando son fototipos claros, como un color asalmonado, y lo característico es que ustedes van a ver zonas o lo que le dicen en los libros islas de piel sana. ¿Okay? Si ustedes van a ver un color medio asalmonado anaranjado con zonas de piel sana. Es una de las causas que tenemos que descartar cuando hay eritrodermia, son pacientes que están absolutamente rojos, descamados, puede ser, sería así esto, cualquier cosa. Volvemos a lo mismo. Etiología desconocida, normalmente patología, pero hay algunas que son hereditarias por mutaciones en CAR14, que es una cosa que está muy de moda en la dermatología. Sin embargo, se ha planteado si se debe a un déficit de vitamina A y que esto lleve a una disfunción de la queratinización. Queratinización es lo del recambio o ese proceso que hace la piel normal de los queratinocitos basales hasta hacer cordocitos y que se descamen. Y por eso se ha planteado, porque han visto que algunos pacientes responden bien a retinoides, o sea, isotretinoína, que es modular multiplica. Pero fíjense que puede hacer algo fibroso, algo infeccioso, que en esta enfermedad se caracteriza por tener como dos picos. Hay una presentación que se puede dar muy en niños, inclusive alrededor de los 10 años, y luego en adultos mayores. Fíjense, esto es todas las formas de PRP, no voy a traer aquí, pero para que sepan de que hay muchas formas de PRP y de clasificarla
según también la zona de presentación, si es focal o generalizada, y vean que eso es lo que más me interesa. Fíjense cómo son esas vasculitas que yo les digo que inclusive en los libros las describen como rayador de luminosidad. O sea, es algo muy chiquitito y es como grasosito. Estas son cuando son esas generalizadas y estas son esas focalizadas. Y lo otro importante que les había escrito aquí es que la poder palmoplantar. Lo otro que les da el diagnóstico así, como tengo estas lesiones foliculares, rugosas, como medio grasosas, que se unen, y veo queratodermia, palmoplantar, pitidiosis, rula viral hasta que se escape lo contrario. Queratodermia, ustedes ven que la piel de palmas y plantas está súper engrosada y se descama. No es ni siquiera lo que uno está acostumbrado a ver, que tengo el tablero horrible, que no, porque está muchísimo más grueso. Y ustedes ven que botan como una, fíjense ni siquiera es una escama, termina siendo como una concha, súper grueso y es doloroso para el paciente. Y bueno, fíjense que aquí también unimos. Y por lo menos ustedes ven este niño y uno dice, no sé una dermatitis atópica. Puede ser. Pero generalmente tienen esas características rugosas y con el niño si uno es como más cauteloso y casi siempre uno dice, antes de zumbar un diagnóstico de PRP, le tomas una biopsia. Pero básicamente volvemos a lo mismo, esto yo se los muestro porque también, a pesar de que es una enfermedad muy nicho dermatológica, poco frecuente, relativamente puede ser fácil hacer el diagnóstico en el sentido de que sí, sobre todo si es la clásica, se encuentra con estas cosas, y esto fue, mira, esto no es mío, esto no es nada, vamos a que vaya para allá, señora, tienen que hacerle una biopsia. Y, mentira. Obviamente hay que plantear otros diagnósticos diferenciales, como puede ser psoriasis, obviamente porque es una mácula escamosa. Cuando solo la vemos en cuero cabelludo, entre dermatitis seborreica o psoriasis, y algo importante es verdad que no les dije anteriormente, es que se ha visto una asociación en pacientes de VIH con PRP. Entonces también es algo que si ustedes ven y sospechan, es chévere que para uno le es satisfactorio que cuando le llegue una referencia esté como orientada a cosas. Mira, me lo mandó con estos laboratorios, oye, está más o menos de repente que esto está tratando. Si hay alguien que le gusta la dermatología, bueno, tal vez se enfoque un poquito más, no sea como que pues, todo lo mismo. Y vamos a lo mismo, si son localizadas obviamente es tópico, pero si son generalizadas, que es la mayoría, no van a meter a esa gente en un bote de que no. Hay que darle ya tratamiento sistémico, donde tenemos retinoides, por lo que hablamos anteriormente, que nosotros dentro de los retinoides lo que tenemos aquí disponible es la isotretinoína, que es el Cutifin, pero también podemos dar otros inmunosupresores, inclusive hacer fototerapia. Y bueno, fíjense que cuando hay una tabla así de tratamiento es porque me da efecto, sea lo que sea. Y bueno, eso es todo súper rápido, súper puntual. Bueno, estamos atrasados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque hablé muy rápido. ¿Algo que no claro? ¿La fertilidad de la psicóloga es igual a los años? No, eso es más importante. Fíjate que la acuérdate que la versicolor tiene relación con la césped. ¿Ok? Ya, bueno, yo no sé si vamos a. Claro, pero fíjate que la versicolor, vamos a ver, yo creo que ya lo tenemos que hacer aquí mismo, pero voy a ver la versicolor para que vean la foto. Su nombre de versicolor justamente viene porque puedes tener lesiones hipopigmentadas, pero puedes tener otras que son como más marrones, eritematosas. Vamos a ver.